Se ha ingresado al otro grupo, que yo le dije que está en la plataforma. Yo le dije que se entren, parece que no han Ah, bueno, veo entrado que se han unido de una. Sí. a este grupo, se han unido. Solamente se han unido tres gente de ustedes. Vamos a escribir por el grupo a ver, para que se unan. Sí, ya le he mandado el mensaje. Estoy aquí, jóvenes, con ustedes. Entró otro maestro ahí. Sí, ya le Sí, di ya le di. a aceptar. Ya creo que, bueno, ya tenemos nueve. Creo que ustedes son 21. 3 minutos más. Bueno, jóvenes, fíjense. Déjenme ver que hay otro más. Esta clase yo se va a dejar disponible. Dije, vamos a repetirlo por lo que vimos la clase pasada, para hacer un ejercicio seguido. Le dije que esto se lo iba a dejar disponible, creo que se lo dejé para que lo miraran. Entonces vamos a compartir la pantalla, jóvenes, ya que creo que ya si no ha entrado, ustedes saben que esto me da 45 minutos. Si estamos hablando y yo no me doy cuenta que la pantalla le da un anuncio previo o le indica que ya se va a cerrar, le queda un minuto, me quedan 2 minutos, cuando me queden 2 o 3 minutos o cualquier cosa, si estamos hablando y la pantalla me sacó, ustedes saben que nos integramos seguidos si yo no le digo nada. Entonces, vamos a compartir la pantalla otra vez
vamos aquí, jóvenes, con este material que lo vimos un poquito rápido, prácticamente muy aéreo, la clase pasada. Le decía, nosotros vamos a comenzar hoy con el análisis y diseño de elementos sometidos a tensión. Entonces, los elementos sometidos a tensión, ustedes están viendo la pantalla, se lo voy a, eso está en la plataforma, ¿la ven? ¿Se ve, jóvenes? Sí, maestro, se ve la pantalla. Entonces, fíjense, un elemento sometido a tensión, aquí lo dice que es un elemento fácil de diseñar. Entonces, aquí solamente tenemos nosotros que multiplicar el área por el esfuerzo. Entonces, cuando multiplicamos el área por el esfuerzo, nosotros tenemos la capacidad de carga de ese elemento sometido a tensión. Los elementos que están sometidos a tensión, y ahí lo dice, son los que están sometidos a un alargamiento o a un estiramiento, o sea, a una tracción, como cuando si usted tratara de alargarlo. Entonces, ese tipo de elementos nosotros lo vamos a diseñar con esa fórmula que tenemos aquí, que la vamos a aclarar seguido. Es un elemento sometido a una carga axial, pero de tracción. ¿Estamos claros? Los que están sometidos a una carga axial de compresión, no lo podemos diseñar con esta fórmula. Lo vamos a diseñar como si fuera una columna. Entonces, este tipo de elementos ustedes lo ven en armadura de puentes o no en armadura de techo y en sistema de arriostramiento. Cuando usted tiene un edificio de metal, por ejemplo, y lo hace todo en metal, es posible que los desplazamientos de ese edificio superen lo que establece la norma, el código. En el caso nuestro, lo que establece el R01 con relación a los desplazamientos y con relación a las distorsiones que se generan. Entonces, para disminuir esos desplazamientos, muchas veces se le colocan elementos de arriostramiento, algo parecido a esto. No sé si lo hablamos en la clase pasada. Lo voy a hacer aquí arriba. Si usted tiene un pórtico, me voy con un pórtico, por si acaso, jóvenes, eso me queda así medio, porque es con el mouse, por si acaso, que estoy dibujando y no hay mucho equilibrio cuando uno va moviendo el mouse. Ahí hice una columna que se me debió ahí. Esto es un piso, por ejemplo. Eso es otro. Bueno, y eso es empotrado aquí abajo, a la zapata, siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando eso se desplaza, cuando los desplazamientos exceden lo permitido por la norma, o sea, el desplazamiento es permitido por la norma, es 0.008 la altura, ese es el máximo desplazamiento relativo que se permite. Eso usted lo ve en ingeniería cívica. Miren, esos son los elementos de arriotramiento. Escúchame, que lo utilizamos para disminuir esos desplazamientos. Esos elementos pueden estar sometidos a tensión y a compresión, o sea, a tracción y a compresión. ¿Lo ven? Ese elemento, cuando se diseñan, aquí se pone en esas uniones una placa y se pone de tal manera que sean articulados, se pone atornillado para que solamente se transmita a ellos fuerzas axiales. En ese punto aquí, que donde siempre se pone una plaquita, y se ponen como 4 elementos individuales también. Se unen con una placa. ¿Lo ven? De tal manera, son 4 elementos individuales, pero son siempre atornillados con el propósito de que solamente se transmita fuerzas axiales, o sea, que no se genere momento. Esa es otra forma de ese tipo de elementos que nosotros estamos hablando aquí. Esos son los tipos de arriostramiento que le decía. Ya la armadura, pues ustedes la conocen, ya ustedes dieron mecánica racional 1, armadura de techo, de puente, la que sea. Le estoy poniendo, esa armadura siempre deben de formar triángulos, son más estables cuando nosotros la tenemos, bueno, ahí me quedó un poquito estrecho eso. ¿Lo ven? Maestro, disculpe, que usted está hablando de unas placas. En el grupo mandé unas fotos. Dígame. De las placas. En el grupo que usted habló de unas placas, que mandé una foto por el grupo para que puedan verlas. Entonces, borro aquí, jóvenes. Ya van los elementos de arrestamiento, la armadura de techo, armadura de puente. No necesariamente puede ser eso puede ser todo. Lo importante es que los elementos interiores formen triángulos para que sea estable, estamos claros. Pero yo la puedo poner así. Eso ustedes lo vieron en su curso de mecánica racional, estamos claros. Si la dejamos así, eso es inestable, eso no funciona. Bueno, debe de ser algo así.
sea, que se formen triángulos, independientemente del que recuento le diga que la viga es estáticamente determinada, o es, digo, la estructura, o que es una estructura estable. Entonces, siempre tiene que formar triángulo. No podemos, si le quitamos ese elemento, se convierte en una estructura inestable hasta cierto punto. Borro eso, porque eso no es de este curso. Es aclarando los elementos que nosotros vamos a diseñar aquí. Entonces, le decía que vamos a comenzar hablando de elementos sometidos a tensión, que ya lo definimos, ya todos ustedes están claros. Entonces, fíjense, entonces, la capacidad de carga de estos elementos sometidos a tensión se determina con estas dos fórmulas. La primera, me van siguiendo, jóvenes, al límite de fluencia. Entonces, al límite de fluencia nosotros la determinamos con esta expresión que dice que la capacidad de carga, o sea, phi por Pn, es igual a phi por Ag por Fy. En este caso, Pn es la carga nominal y phi es el coeficiente de reducción de capacidad de carga. Si ustedes se dan cuenta a la derecha, nosotros tenemos phi por Ag por Fy. ¿Quién es Ag en esta expresión? Ag es el área total de la sección, el área bruta para que se entienda, o el área total, y Fy es el esfuerzo de fluencia del acero. Nosotros siempre trabajamos con el esfuerzo grado 36 en el caso de estructura metálica. Entonces, para este límite o al límite de fluencia, el valor de phi es igual a 0.90. Ese es el coeficiente de reducción de capacidad de carga. Entonces, fíjense, si me van siguiendo, jóvenes, aquí nosotros tenemos PU menor o igual que phi por Pn. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Este tipo de elementos, nosotros no lo diseñamos así como usted diseña quizás una viga de hormigón armado. Usted determina los momentos, luego coge y determina la cuantía. En este caso, nosotros es una especie de, como ustedes trabajan con la columna, nosotros aquí vamos a determinar la capacidad de carga del elemento y la capacidad de ese elemento, lo que ella resiste, nosotros vamos a comparar con la fuerza a la que está sometido. O sea, la fuerza que ustedes determinan en su análisis estructural. Cuando ustedes analizan una armadura, esa fuerza que ustedes determinan a lo largo de los elementos que componen la armadura tienen que ser menor que la capacidad de carga del elemento. ¿Estamos claros? Cuando ustedes utilizaban, por ejemplo, el método de los nudos para determinar la fuerza en barra, esa fuerza en barra que ustedes determinaban es lo que nosotros ahora le estamos llamando PU. Entonces, ese PU tiene que ser menor. Eso está medio mal dibujado, se lo aclaré, entonces lo ven. Entonces, por el método de los nudos, nosotros determinamos esa fuerza y eso me daba una fuerza o sometida a tracción, mejor dicho, o el elemento quedaba sometido a tracción o el elemento quedaba sometido a compresión. Les repito que aquí vamos a diseñar en primer orden, o lo primero que vamos a hacer ahora, o lo que estamos haciendo ahora, es diseñando, o lo que vamos a hacer es diseñar elementos sometidos a tracción. Les repito que esta fórmula que tenemos aquí, solamente para elementos sometidos a tracción o tensión. Los que son sometidos a compresión, le dije, lo vamos a diseñar como una columna, que lo veremos más adelante. Entonces, le decía que la fuerza a la que está sometido el elemento le vamos a llamar PU, mírenlo ahí, no sé si se ve, que le he trazado muchas rayas. Y esa fuerza a la que está soportada, a la que está sometido el elemento, tiene que ser menor o igual que phi por Pn. Menor o igual que phi por Pn. ¿Lo ven? Entonces, la relación demanda-capacidad, dice el código, siempre tiene que ser menor que 1. O sea, ¿cómo determinamos la relación? ¿Qué es lo que es la relación demanda-capacidad? Bueno, usted va a dividir PU entre phi por Pn. A eso me refiero cuando digo relación demanda-capacidad. ¿Qué es lo que demanda? Bueno, la fuerza que está recibiendo el elemento, el PU. ¿Cuál es su capacidad? Bueno, lo que resiste el elemento en función de la sección transversal y en función de la característica del acero. Esa es la relación demanda-capacidad. Fíjense, ¿qué es lo que determinamos nosotros? Demanda, capacidad primero. Y la demanda, bueno, la demanda o el PU es la fuerza que está soportando el elemento. Y usted la determina cuando hace su análisis estructural, que en eso estamos claros, que yo soy viejo para ustedes.
Borro aquí para seguir aclarando. Entonces, fíjense, jóvenes, seguimos aquí. El PU es la fuerza axial a la que está sometido el elemento. Lo ven que le estaba hablando, pero está copiado aquí eso también. AG es el área total de la sección transversal y FY es el esfuerzo de fluencia. Y esta es una primera revisión que nosotros hacemos al límite de fluencia, ¿lo ven? Pero también hacemos otra revisión, la segunda revisión al límite de fractura, trabajando ya con el esfuerzo último. Ese valor de FU, eso está normalizado dependiendo del esfuerzo de fluencia. Para un esfuerzo, eso se lo doy, eso está en los manuales, para un esfuerzo de fluencia de 36.000, FU es igual como a 58.000. En los manuales y en la tabla de estructura metálica aparecen esos valores. Entonces, ahora vamos al límite de fractura. Fíjense que el concepto es el mismo. Al límite de fractura, ¿qué es lo que tenemos aquí delante, a la izquierda? Phi por PN, pero ese Phi por PN tiene que ser igual a Phi por AN por FU. Ese Phi es igual a 0.75. Ese es el coeficiente de reducción de capacidad de carga. PU, como siempre, la carga que está soportando el elemento o la carga a la que está sometido el elemento. Y les repito, ustedes la determinan con su análisis estructural. Y Phi por PN, bueno, esa es la capacidad de carga, mírenlo aquí arriba. Entonces, entre este caso, entre el límite de fractura y el límite de fluencia, hay una pequeña diferencia y ustedes la ven aquí. Al límite de fractura trabajamos con el área neta. Al límite de fluencia trabajamos con el área total. Entonces, ¿qué nosotros hacemos al límite de fractura? Cuando decimos AN, es el área neta. A esa área nosotros le vamos a restar le vamos a restar el área de los agujeros proyectados. ¿Estamos claros? Entonces, ustedes saben que para ustedes conectar una placa a una estructura, a una viga, a una columna, lo que sea, entonces tenemos que hacerle agujeros cuando son atornilladas. Entonces, ahí hay posibles fallas, que la veremos aquí más abajo. O sea, nosotros tenemos fallas que pueden ser a lo largo de la fila de tornillos o pueden ser fallas en zigzag, formando diagonales. Se dan esas dos posibles fallas. Entonces, de esas dos posibles fallas, nosotros vamos a calcular las dos áreas. Y la que me dé menor área neta de las dos, esa es la que vamos a utilizar. No podemos utilizar la que dé más área. Porque si trabajamos con la que dé más área, me dará más capacidad. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que fallará por la que me está dando menor área disponible. Entonces, por eso siempre nos quedamos con la menor. Ahora, fíjense, dentro de este primer caso, eso de primer caso, 1 y 2, eso lo puse así para que quede ordenado, pero el primero podría ser cualquiera de los dos. Pero aquí lo tenemos así, que tiene su nombre, por si acaso, al límite de fluencia y al límite de fractura. ¿Lo ven? De esos dos límites, nosotros vamos a decir que la capacidad de carga es la menor de las dos. ¿Estamos claros? Si yo calculo aquí y me da, por ejemplo, 10 toneladas, pero calculé con esta fórmula, con este límite, o al límite de fractura, y me da 5 toneladas. Yo no puedo decir que la capacidad de carga de ese elemento es 10 toneladas. La capacidad de ese elemento es 5 toneladas, la menor de las dos. ¿Por qué, jóvenes? Porque si usted pone, mira, al límite de fluencia me resiste 10 toneladas. Y usted dice, esa es la capacidad de carga, 10 toneladas. Y usted, confiado en eso, la está cargando con 9 toneladas por debajo de 10. Pero ¿qué ocurre? Que el límite de fractura le está diciendo que solamente soporta 5. Si le puso 8, falla por ese lado, ¿estamos claros? O por ese límite. Entonces, por eso le estoy diciendo que siempre usted va a elegir, o sea, la capacidad de carga del elemento será la menor de las dos. Entonces, estamos hablando por ahora de elemento atornillado. Entonces, No, en ese caso 0.75 se elige. sí, el Phi. Usted me dice, la pregunta, dígame. Que usted dice que se toma la menor de las dos, entonces ahí da la menor es 0.75. No, mire, el 0.75, eso es parte de esa fórmula. Para el límite de fractura, el valor de Phi es igual a 0.75, ¿lo ven? Ok, eso se va a poner en la fórmula ahí, ok. Sí, eso es Phi, eso es como, imagínense cuando ustedes estaban en hormigón 1 diseñando una viga,
Ustedes saben que ustedes utilizaban un coeficiente de reducción de capacidad de carga, presión, igual a 0.90. Y para cortante, para cortante y para cargas gravitacionales, ustedes lo usaban igual a 0.75. ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo que le estoy diciendo aquí. Al límite de fractura, ¿qué valor tiene phi? Al límite de fluencia, 0.90. Pero al límite de fractura, ¿qué valor tiene phi? 0.75. ¿Lo ven? Es eso. Ahora, lo que le digo es, y repito, si phi por PN al límite de fluencia me da 10 toneladas cuando calculemos la capacidad de carga, ¿lo ven? Me dio 10, imagínense eso. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros lo calculamos, al límite de fractura me está dando 5. ¿Lo ven? Porque son dos posibles casos que tenemos de falla. Entonces, si usted dice, me dio 10 al límite de fluencia, esa es la capacidad de carga del elemento. Imagínense que usted dijo eso. Pero ¿qué ocurre? Que si usted carga su elemento confiado en que le soporta 10 y le dejó 8, 9, usted diría, bueno, usted puede debajo del límite de fluencia, estoy bien, porque 9 que soporte con 9 que falla. Pero ¿qué ocurre? Que a este límite le está diciendo a usted que nada más soporta 5. Si lo cargó con 8, ¿qué va a ocurrir? Que le va a fallar el límite de fractura. ¿Lo ven? Entonces, la capacidad de carga del elemento será la mayor de las dos, la menor de las dos. ¿Estamos claros? Vamos a hacer un ejercicio seguido ya. Entonces, miren, jóvenes. En este caso, le hago la aclaración. Déjenme coger la pizarra o el lapicito para anotar. Miren aquí. Fíjense. Ustedes tienen esa hilera de tornillo aquí. ¿La ven? En ese sentido, ¿me van siguiendo ahí, jóvenes? Sí. Miren esa línea. Mire otra fila de tornillo. Mire otra fila. Mire otra fila. Todo es una fila de tornillo. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué ocurre? Que con esa fuerza que nosotros estamos aplicando así, la PU y la PU para acá, los primeros tornillos que pueden fallar son esos dos, en línea recta. Después que fallen esos dos, ¿qué posibilidad tenemos nosotros? Bueno, si me fallan esos dos, el primero que va a fallar es ese. Probablemente ya sea ese, ¿lo ven? Entonces, en este caso, nosotros tenemos, mire, una falla así, esa es una posible falla, y otra falla en zigzag, formando esa diagonal, ¿la ven? Esa que yo le dibujé ahí. Ahí tenemos dos fallas, en ese sentido. Tenemos esa otra así, que viene así. ¿Lo ven? Ya no consideramos esta, bueno, pues si falló ahí ya, la vía rompe. Entonces, por eso consideramos esta primera fila de tornillo, esta primera dos, las dos primeras, en forma de zigzag, y esta de aquí adelante. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, jóvenes, déjenme aclarar aquí que se ve medio raro eso, toda esa línea. Entonces, miren aquí. Esa distancia, déjenme verificar si le puse, le están pidiendo entrada. Entonces, fíjense, jóvenes. Déjenme ver, ya creo que ya se integró el joven. Entonces, le aclaré eso con relación a la falla o a la posible falla o ruptura. Ya le decía que puede ser en esa línea recta o puede ser en forma de zigzag. Entonces, para que estemos claros en este caso, jóvenes, miren, la separación entre tornillos en este sentido, según no lo memoricen, según el eje X, no necesariamente, ¿estamos claros? Porque yo puedo poner esa placa, girarla a 90 grados con la fuerza dirigida. Déjenme hacer la aclaración aquí, para que no se confunda. Mire, yo puedo poner esa placa así, o podría ser una placa que esté actuando de esa forma, que se requiera así, ¿lo ven? Entonces, esa separación entre tornillos paralelo a la fuerza, le vamos a llamar así, la separación paralela a la fuerza, esa es la separación, le vamos a llamar longitudinal. ¿Estamos claros? La separación paralela a la fuerza será longitudinal. ¿Lo ven? Y a esa separación nosotros le vamos a llamar S. Separación longitudinal, paralela a la fuerza. Por ejemplo,
Si yo tengo tornillo aquí, no lo puedo igualar bien. No puedo girar muy bien el mouse, pero como quiera. Tornillo ahí, tornillo aquí. Esa separación, en ese sentido, es lo que yo le estoy llamando S, en la dirección de la fuerza. ¿Me están entendiendo ahí ya? ¿Lo ven, jóvenes? Esa es la separación de los tornillos o de los huecos, en este caso, en la dirección de la fuerza. Y G, esta que está aquí, es la separación transversal de los tornillos. Eso está normalizado. Más adelante vamos a investigar en un libro que yo creo, no sé si le mandé el libro de diseño de metálica de McCormack, que es uno de los más didácticos y buen libro. Ahí le dice cuál es la separación mínima, 1.5 veces el diámetro del agujero. La separación es tantas veces el diámetro del agujero, del agujero al borde de la placa. Estamos claros, eso es para garantizar que no habrá un desgarramiento de esos huecos y esos tornillos. Entonces, a esta separación, para que se entienda, perpendicular a la dirección de la fuerza, le vamos a llamar G. Entonces, fíjense, jóvenes, el área neta, porque está más para abajo eso, pero se lo aclaro aquí. El área neta, ustedes primero comienzo con el área total. Para el límite de fluencia. ¿Lo ven? El área total, mírenlo aquí, es el espesor de la placa por el ancho de la placa. Eso me da el área total, ¿lo ven? Si usted secciona ahí, bueno, se ve algo así, algo rectangular. Le estoy diciendo una placa, en este caso, para el ejercicio PL, eso es una placa metálica de 3/4 por 10. Una placa con un espesor de 3/4 de pulgada por 10 pulgadas de ancho. Ese es el ancho, míralo aquí. Para esa placa ese es el ancho. Y el espesor es ese. Para que estemos claros, ¿oyeron? Pues aquí lo que estamos representando es una vista desde arriba. ¿Lo ven? Entonces, si usted la secciona, o coge la placa y la ve de frente, ve esa parte aquí. Entonces, ese espesor de la placa, por esa anchura, eso me da el área bruta o el área total. Ahora, le decía que nosotros vamos a calcular siempre para el límite de fractura el área neta. Entonces, ¿me están siguiendo ahí? Entonces, suponiendo que usted tenga 2 tornillos en esa primera falla, donde no hay diagonales, entonces, ¿qué usted va a decir? El área total menos el área proyectada de esos 2 tornillos, de ese tornillo y ese tornillo. Me quedan 10 minutos, jóvenes, por si acaso. Si ustedes ven que yo estoy hablando o que no me escuchan, se fue la plataforma, pero yo entro seguido. Se integran seguido, ¿oyeron? Entonces, ya me entendieron aquí lo que es el área total. Entonces, el área neta, nosotros le vamos a restar aquí al área total, le restamos el diámetro, el área que generan esos 2 huecos. Pero esa es una área proyectada. O sea, que es como un rectángulo, no es el área del hueco como un círculo, sino el área proyectada. Eso es el ancho del hueco o diámetro del hueco multiplicada por el espesor de la placa. ¿Lo ven? Que eso sería lo mismo que usted diga, la base menos 2 veces menos la cantidad de hueco multiplicada por ¿quién? Por el espesor y me da el área, o si usted quiere dice el área total menos el área que generan esos 2 huecos. Pero esos 2 huecos se comportan para fines de área como un rectángulo. ¿Estamos claros? Es mirando esa sección transversal del elemento. Cuando usted la ve de frente, si usted corta por aquí, por ejemplo, suponiendo que sea la falla que se genera, usted ve algo así, un rectángulo. ¿Lo ven? Cuando lo ve así de frente. Si trabajamos aquí, que nosotros vamos a tener esa primera falla, luego tenemos la segunda falla que comienza aquí A, B, C, D y E, en forma de diagonal. Cuando la falla es así, en forma de diagonal o en zigzag, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mire aquí, por cada diagonal, nosotros le vamos a sumar o sea, por cada diagonal, estamos claros, si aquí tenemos 2 diagonales, entonces nosotros le vamos a sumar 2 veces esta relación, S al cuadrado entre 4G. Esto es una fórmula empírica para esos fines, ¿estamos claros? Se comprobó, se hicieron varios ensayos, bueno, y se adaptó a estos casos, cuando tenemos diagonales. Entonces dice que a esa área total le restamos
el área proyectada de los tornillos y luego le restamos 2 veces esa cantidad, pero esa cantidad multiplicada ¿por quién? Por el espesor de la placa. ¿No ven? Eso es el caso de que tenemos esa falla en forma de zigzag, así con esa diagonal. Borro aquí, jóvenes. Entonces, déjenme ver. Vamos con un ejercicio, jóvenes. Mire aquí arriba, como dice, que lo puse aquí más o menos. Aquí dice, determinar la capacidad de carga del siguiente elemento. Ese elemento es una placa metálica de 3/4 de pulgada por 10 pulgadas de ancho. O sea, lo que le dibujé hace un ratico. Esta placa es así. De ahí hasta aquí tenemos 10 pulgadas. ¿Lo ven? Y el espesor de la placa es de 3/4 de pulgada. Ese es el espesor de la placa. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a revisar? Vamos a considerar que la placa falla primero con estos 2 tornillos. Esa falla, bueno, primero vamos a revisar la capacidad de carga al límite de fluencia. Borro aquí. Estamos claros. Primero al límite de fluencia. Entonces, la posible falla. Estamos calculando aquí en la primera falla, en la línea, o en la línea A, B, D, E. Entonces, mírenla aquí. A, aquí, que eso es A, en esa unión, ese punto. Viene el otro, B, D, y la otra aquí, E. ¿Lo ven? Entonces, esa es la primera falla. Calculo esa área. Entonces, en esa línea, el área neta es igual a 0.75 por 10. Una aclaración, jóvenes. Que aquí parece que no lo... Déjame ver si lo copié aquí. Miren qué hacemos aquí, jóvenes. Le estoy diciendo, ¿dónde le digo? Déjame ver. Aquí le digo que los tornillos a usar son de 3/4 de pulgada. Se lo están viendo ahí. Ahora, yo no puedo decir que el hueco que se basa en la placa para ese tornillo, no podemos usarlo igual al diámetro del tornillo, porque entonces no pasa. Entonces la norma contempla que siempre se debe de hacer un hueco que tenga un 16avo más de pulgada que el diámetro de tornillo. ¿Lo ven? Pero también la norma dice que cuando usted está haciendo, barreneando esa placa para hacer el hueco, en ese entorno, en el entorno del hueco, tratando de barrenear o de perforar para hacer el hueco, también tiene algún deterioro la placa. Por ese otro motivo, la norma aclara que se debe de considerar otro 16avo de pulgada. ¿Lo ven? Entonces, míralo aquí. Y aquí le pongo que el diámetro del hueco para tornillos es igual al diámetro de tornillo, míralo aquí, 3/4, ¿lo ven? Más un 16avo de pulgada, el primero que le dije, más otro 16avo de pulgada, el segundo que le dije. ¿Lo ven? Entonces, el diámetro de ese hueco es igual a 7/8 de pulgada. Ese es el diámetro de los huecos. Nosotros tenemos ahora 2 posibles fallas. Una a lo largo de esa fila y otra de esta forma, en forma de zigzag, con esas 2 diagonales. Entonces, por cada diagonal dice aquí, que ya lo hablamos, dice que se suma la cantidad igual a S al cuadrado entre 4G. ¿Quién es S? Bueno, ya lo aclaré. La separación de los huecos de tornillo de centro a centro longitudinal. ¿Quién es G? La separación de los huecos de tornillo transversal, o sea, perpendicular al eje de la carga. Entonces, ya estamos claros. Aquí dice que por cada diagonal se suma la cantidad de S cuadrado entre 4G. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular el área aquí. El área en la primera línea, en la línea recta, en la línea ABDE. ¿Lo ven? ABDE.
Ahí tenemos en esa línea 2 tornillos. Como estamos calculando el área neta, yo digo el espesor de la placa, que en este caso es 0.75, ¿lo ven? Por el ancho de la placa, menos los 2 huecos de placa proyectados, que ya lo hemos hablado eso. Si eso es la placa. Entonces, el caso nuestro creo que nada más tiene 2 tornillos. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, el área proyectada de esos 2 tornillos. ¿Cuánto es ese hueco? Igual al diámetro, ese ancho, como he dicho. El hueco tiene un diámetro de 7/8 de pulgada. Entonces, yo voy a decir 7/8 de pulgada por la altura de ese hueco, que es el mismo espesor de la placa. ¿Lo ven? Y eso me da el área de hueco. Si tenemos 3 huecos, multiplico por 3. Si tenemos 2, multiplico por 2. ¿Lo ven? Entonces, me voy aquí con la primera línea. En la línea A, B, D, E, el área neta es igual a 0.75 por el ancho de la placa menos los 2 huecos proyectados. Menos los 2 huecos proyectados. ¿Estamos claros? Entonces, digo aquí 0.75 por 10 menos, aquí arriba que está, menos 2 por 7/8 de pulgada, o sea, por los 2 tornillos que tenemos en la faja hasta aquí. Eso no va. ¿Lo ven? Tenemos esos 2 tornillos que tenemos en esa falla. Entonces, luego, digo, la otra posible falla la tenemos en la forma de diagonal, en la línea A, B. Déjeme borrar porque para que no se desplace eso. Entonces, aquí tengo 0.75 por 10 menos 2 huecos. Mírenlo aquí, menos los 2 huecos. O sea, menos el diámetro o menos el ancho de los 2 huecos. O el diámetro, sería el diámetro. Pero es un área rectangular lo que estamos calculando, no circular por si acaso, que ya lo aclaramos. Entonces, esta área me está dando en esa falla 16.19. En la línea ABCD, línea ABCD, mírenlo aquí. ¿Cuántos tornillos tenemos aquí? Mire, 1, 2, 3. Entonces ahí yo le resto esos 3 huecos de tornillo, que son iguales a los primeros.
Estamos aquí, jóvenes, ya. Voy a apagar la cámara, que me está dando la lucecita muy fuerte. Entonces, yo creo que éramos 10 en total, o somos 10. Lo mismo que estábamos anteriormente, continuamos seguido. Entonces, fíjense, jóvenes, seguimos aquí. Entonces, déjenme ponerlo ahí. Fíjense. Entonces, seguimos aquí. Estábamos en el área, me parece. Entonces, estábamos en el área, le decía, vamos a calcular ahora el área en la línea, el área neta, en la línea A, B, C, D. Recuerda que son líneas de falla, mire. A, B, C, D, E. Esa es la línea de falla. ¿Cuántas diagonales nosotros tenemos? En esta línea de falla tenemos 1 y 2. ¿Lo ven? Y le decía que por cada diagonal nosotros le vamos a sumar la cantidad S al cuadrado entre 4G. Míralo ahí. Por cada diagonal le vamos a sumar S al cuadrado entre 4G. Entonces, esta es la línea de falla. Mírala aquí, la segunda. A, B, C, D, E. O sea, esas son las dos posibles líneas de falla. En esta línea de falla, ¿cuántos huecos tenemos nosotros? Tenemos 3 huecos. ¿Lo ven? Míralo aquí. Por eso, a la anchura de 10, le estamos restando 3 veces el diámetro de los huecos. ¿Lo ven? Más 2 veces la cantidad de S al cuadrado entre 4G. Eso es 2.22 por 2.25 al cuadrado entre 4 por 3. O sea, 4G. ¿Lo ven? Que es la expresión que tenemos ahí arriba. Esa es la otra posible línea de falla. Entonces, de esas dos áreas, nosotros vamos a trabajar con la menor. ¿Cuál es la que vamos a utilizar como área neta? Mire, la de la línea de falla A, B, C, D, E. ¿Lo ven? Entonces aquí, ustedes ven que tenemos 2G, 2 diagonales. Por cada diagonal, la cantidad S al cuadrado entre 4G. Y 3 huecos que tenemos, a los huecos se le va a sumar siempre 1/8 de pulgada. Ya le expliqué de dónde sale ese 1/8 de pulgada, que ustedes lo vieron allá. 1/16, porque el hueco siempre tiene que hacerse un poquito más grande que el tornillo para que pueda penetrar bien. Y el otro 16avo de pulgada es por el daño que sufre el metal en ese entorno del hueco, cuando se está haciendo se está barreneando. Entonces, con el área que nosotros vamos a trabajar de esas dos, del área neta, será el área, la menor área, ¿lo ven? Por eso le pongo aquí, mire, se trabaja con la menor área. Pero, fíjense, que nosotros calculamos 2 áreas al límite de fractura, 2 áreas netas, con la menor de esas 2 áreas netas. A eso es que se refiere esa parte, aquí oyeron. La menor área neta. Entonces, de esas 2 áreas, la menor es 6.16. Mírenlo ahí. Entonces, pasamos aquí abajo, ya tengo mi área total, y digo aquí, capacidad de carga al límite de fluencia. La capacidad de carga, ya ustedes saben que es igual a phi por PN, y igual a phi por AG por FY. Entonces, pongo aquí phi por PN es igual a 0.90, ¿ven? Por el área, 7.5, multiplicado por FY. Al límite de fluencia, la capacidad de carga de esa sección es de 243.000 libras. ¿Lo ven? 243.000 libras. Esa es la capacidad de carga. 243.000 libras. Pero eso es el límite de fluencia. Todavía no sabemos cuál es la capacidad de carga. Entonces aquí vengo y calculo la otra posibilidad. Al límite de fractura. Entonces, al límite de fractura, le decía que trabajamos con el área neta menor. Y la norma dice, o la fórmula dice, phi por PN, como siempre. Eso es, phi por PN es igual a 0.75. O sea, ya sabemos que phi
para el límite de fractura es igual a 0.75, o sea, el coeficiente de reducción de capacidad de carga al límite de fractura es igual a 0.75. Entonces aquí digo phi por PN es igual a 0.75 por el área neta 6.16, que es la menor de las dos áreas netas calculadas anteriormente, y por FU por 58.000. Entonces, al límite de fractura, eso me está diciendo que soporta 267.900 libras. Ahora, yo no puedo decir que la capacidad de esa placa metálica que tenemos ahí es 267.000. Recuerden que le dije que la capacidad de carga siempre será la menor. ¿Lo ven? La menor capacidad de carga de las dos. Entonces, cuando yo, para concluir con ese ejercicio, yo digo, la capacidad de carga de este elemento es de 243.000 libras. ¿Qué me quiere decir eso? Imagínense que esa placa corresponde a una armadura cualquiera. Si usted analizó la armadura y esa placa le está dando 230.000 libras, está sometida a 230.000 libras, bueno, usted concluye que soporta adecuadamente esa carga de 230.000 libras. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga de esa placa, ya decidimos, se calculó que es 243.000. Es decir, que la PU está por debajo del phi por PN. ¿Estamos claros? Eso se habló ya. ¿Ven cómo se diseña eso? Entonces, fíjense, jóvenes, hay otro caso que nosotros calculamos el área efectiva, que es igual a U por AN. Entonces, ese valor de AU, en el libro que ustedes tienen hay una tablita que le dice 0.75, 0.85 y 0.90. Cuando tiene un solo tornillo es 0.75, pero miren lo que vamos a hacer aquí. Si esta expresión ahora, no sé si me están siguiendo, jóvenes, miren aquí. Esa expresión de área neta o área efectiva, ¿la ven ahí? El área efectiva nosotros la vamos a utilizar cuando nosotros tenemos un elemento que está conectado por una de sus partes solamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos, caramba, déjenme ver aquí, si yo tengo, por ejemplo, miren, un angular cualquiera, lo dibujo así. Son perfiles, estamos claros, por el tipo angular. ¿Lo ven? Si yo tengo esa placa, una placa aquí, o ese perfil, mejor dicho, que está conectado a otro, solo por ese lado, o es por soldadura, entonces yo voy a usar esta formulita para calcular el área neta. Pero esa área de reducción de área neta o de retraso, eso lo vamos a considerar igual a 0.90. Si BF entre D es menor o igual que 2, mayor o igual que 2 tercios. Eso es BF para el caso de nosotros. ¿Lo ven? Eso es BF. Y este D. Entonces, si U es igual a 0.90, si BF sobre D es mayor, esto es BF, le dije. ¿Me van siguiendo, jóvenes? Entonces, BF, si BF sobre D es mayor o igual que 2 tercios, consideramos U igual a 0.90. U es igual a 0.85 si BF sobre D es menor que 2 tercios. Se dice que es igual a 0.85. Entonces, eso es cuando lo tenemos unido por soldadura. Nosotros tenemos un perfil, ese perfil tiene una área, eso viene ya, esa viene entabulada. Miren, jóvenes, posiblemente en mecánica de racional, ustedes vieron algo así, calculando centroides, calculando momentos de inercia, ¿lo ven? Pero en estos casos de estos perfiles no es 90 grados que se forma ahí. Fíjense que hay una tangencia ahí entre las dos curvas, entre las dos líneas. Hay como un círculo. O sea, que es una curvita que se forma ahí. Digo, me quedó más aquí el dibujo, pero es así. Además, el área de ese elemento ya está tabulada en esos perfiles que en esa tabla de perfiles que ustedes tienen en la tabla, que se la envía al principio, ¿lo ven? Entonces, esa área,
Si se cumple con eso, yo la disminuyo en un 10%, o mejor dicho, la multiplico por 0.90, esa es la área que voy a usar. Si BF sobre D me da menor que 2/3, entonces yo digo que U es igual a 0.85. ¿Lo ven? Entonces, borra esa partecita aquí. Entonces, miren, jóvenes, déjenme ver si tengo algo aquí, otro ejercicio. De todos modos, ya aclaramos ese. Yo les voy a dejar un ejercicio también para que ustedes lo hagan. Entonces, y lo vayan practicando. Se lo dejo en la plataforma. Ustedes lo van a ir practicando. Entonces, fíjense, ya le hice esta aclaración aquí, jóvenes. Entonces, miren, vamos a pasar al diseño de elementos sometidos a flexión y cortante. Eso es el caso de viga. Vamos a comenzar hablando del diseño de viga estáticamente determinada. El diseño de la viga estáticamente determinada es fácil, de fácil aplicación. Eso es sencillo. ¿Estamos claros? Entonces, yo le envié un manual de la ISC donde tiene todos los perfiles que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ese perfil siempre tiene para cada elemento o para las secciones, por ejemplo, 5 secciones que aparecen en una hoja. Ahí tiene la característica, parte de la característica geométrica, y en la siguiente hoja tiene también otra característica geométrica. Entonces, cuando nosotros diseñamos una viga, ustedes saben que una viga sometida a flexión, bueno, está sometida a cargas verticales en un plano vertical. Es posible que una viga esté sometida a carga tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. Si se da ese caso, entonces la viga está sometida a momento en 2 direcciones. Entonces, para ese caso, ya nosotros no podemos buscar el módulo Z directamente con esos momentos, sino que hacemos una especie de tanteo. Elegimos un Z o un perfil o un Z, claro está, y calculamos los momentos, la relación de momentos. Decimos MUX entre phi por MNY más MUNX entre phi por MNX, y eso tiene que ser menor o igual que 1. Esa es otra especie de tanteo. Ahora, ese tipo de viga normalmente ustedes la ven, se ven en este tipo de estructura, en armadura. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una armadura, la que sea, lo voy a dibujar solamente eso así. Ya ustedes saben que es una armadura y con lo que debe de cumplir. Puede que normalmente ustedes tienen esta armadura transversalmente, pero en los extremos o tienen una viga de concreto o tienen una viga de metal. ¿Lo ven? ¿Qué ocurre? Esa viga, esa y esa, lo voy a dibujar así. En función de esa carga, lo más probable es que esté sometida a una carga así. ¿Lo ven? Entonces, si es así, y además puede estar sometida a una carga así, con las reacciones. Pero si es así, esa viga quedará sometida a carga según el plano X, también por la inclinación, que usted la tiene que decomponer, y según el plano Y. Ese es el caso de una viga sometida a flexión oblicua, o sea, en 2 direcciones. Pero normalmente las que más se utilizan son las que están sometidas a momento en un plano con carga contenida en el plano vertical. Entonces, fíjense, jóvenes, le hago la aclaración y le digo, si no le dije al principio, ustedes tienen con nosotros, vamos a comenzar con el diseño de vigas, pero es partiendo de cero. Nadie le va a dar a ustedes la viga con la carga aplicada. No va a venir un ingeniero, aunque es un ejercicio que está así. Lo hice así el primero. Nadie le va a decir a usted, mire, ingeniero, diseñeme esa viga. Esa es la longitud y esa es la carga. Eso no se lo va a dar nadie, ¿estamos claros? Nadie le va a dar eso, le dice eso.
Entonces, esa carga que ustedes tienen ahí, eso proviene de un análisis de carga. Ustedes lo ven en su curso de hormigón 1. Básicamente se ve eso. Ese análisis de carga, o sea, la transmisión de la carga viva y de la carga viva, y de la carga muerta a la viga. ¿Lo ven? Entonces, si ustedes tienen una plantica, por ejemplo, algo así, por poner algo aquí. Eso es una columna. Las columnas metálicas no se presentan así. Estoy poniendo una estructura de concreto, una columna de concreto. Pero las columnas, si es de metal, se indican así, no como un cuerpo lleno, rectangular. Entonces, esa es la viga, esta es otra viga, esa es otra viga. ¿Ven? Entonces, esa carga proviene del análisis de carga que ustedes hagan. Y la carga de la viga va a depender de si están del lado corto o del lado largo. Y también si la losa se arma en una o en dos direcciones. Si la losa se arma en una dirección, transmite su carga a sus dos lados largos. Y si se arma en dos direcciones, transmite su carga tanto al lado largo como al lado corto. Y eso se da en hormigón 1. O sea, nadie le va a decir a usted, ingeniero, diseñeme esa viga, y esa es la carga. Un arquitecto no le va a decir eso. Entonces, usted parte de cero. A usted lo único que hace es que le dan esa plantica, mire. Y le dicen la geometría, la altura va a ser tanto. Le dan todo ahí. Le dice, eso va a ser para un edificio, para un piso de almacenamiento, de tal y tal cosa. Entonces, a partir de ahí ya usted sabe qué carga tiene que asumir. ¿Estamos claros, jóvenes? Entonces, aquí yo lo que digo es, ustedes saben la carga tributaria. Si eso es una losa armada en dos direcciones, a la viga del lado largo le corresponde una carga igual a 1/3 del lado corto por alfa por W. Eso es para el lado largo de la viga. Si es para el lado corto de una losa armada en dos direcciones, entonces para el lado corto la carga es igual a 1/3 de W por el lado corto de la viga. Siempre será el lado corto. La única diferencia en una losa armada en dos direcciones es alfa. Sigo aquí, jóvenes. Entonces, estamos claros con la carga, jóvenes. Entonces, le decía, para el lado corto será igual a W, a 1/3 de W por lado corto. Para el lado largo será igual a 1/3 del lado corto por W por alfa. Ahora, ¿a qué es igual alfa? Alfa es igual, eso es recordándole, jóvenes, a 3 menos m cuadrado sobre 2. ¿Quién es m? La relación del lado corto sobre el lado largo. M, si m me da menor o igual que 0.5, o sea, si el lado corto sobre el lado largo me da menor o igual que 0.5, eso quiere decir que se arma en una dirección. Cuando la losa se arma en una dirección, toda la carga pasa a su lado largo. ¿Estamos claros? Si se arma en dos direcciones, ya vimos que pasa a sus dos lados y vimos cómo se calcula. Entonces le decía que M es la relación del lado corto al lado largo. Entonces, si la losa se arma en una dirección, le dije, la carga se transmite a sus dos lados largos. Teóricamente, en el lado corto no necesitaría viga, porque no se está transmitiendo carga para allá. Pero para fines sísmicos, es bueno colocar la viga en los 4 lados. Y más en zona sísmica, porque le da mejor arriostramiento lateral. Entonces, ahí están viendo lo que hay. Ese es el caso de la viga. Voy a compartir la pantalla otra vez
déjame ver aquí, y en este caso le presento una viga. Miren, jóvenes, en este caso yo le tengo la carga de la viga ya, pero más adelante vamos a hacer una aclaración con la viga para que ustedes comiencen desde cero. ¿Estamos claros? Pero ya le dije cómo es que se hace. La única diferencia aquí es que yo tengo ya la viga cargada. Bueno, entonces mire aquí. De aquí le digo que para diseñar la viga, cuando vamos a diseñar una viga, nosotros necesitamos revisar los parámetros de compacidad, tanto en el arma como en el patín. Y esos parámetros de compacidad los comparamos con lo permisible. Entonces, también cuando diseñamos una viga, nosotros debemos de revisar, o mejor dicho, cuando diseñamos una viga, debemos de revisar la capacidad de flexión, que la calculamos con ZX, y debemos de revisar también, escúcheme, deme un chancecito, y debemos de revisar la deflexión de la viga y el cortante. Deme un chancecito, escúcheme. Continuamos, jóvenes. Entonces, repito, les decía que para determinar o diseñar la viga, nosotros debemos de revisar ciertos parámetros. Es decir, la revisión de compacidad, tanto en el arma como en el patín. O sea, compacidad, la revisión de compacidad tanto en el arma como en el patín. Una viga que es compacta es una viga que es resistente, o sea, que resiste adecuadamente. Fíjense, nosotros cuando analizamos la viga, hacemos un análisis hasta cierto punto elástico. ¿Ven? Entonces, nosotros, para fines de diseño, hacemos un diseño plástico. Entonces, para nosotros poder trabajar con el límite de fluencia, debemos de revisar esos parámetros de compacidad. Si esos parámetros de compacidad de la viga cumplen con lo permitido por la norma, entonces se concluye que la viga es compacta y que podemos calcularla o podemos calcular su capacidad usando el límite plástico, o sea, con el esfuerzo de fluencia. Entonces, en este caso, nosotros determinamos el valor de Z y con ese valor de Z, eso está aquí, ustedes lo van a revisar después, determinamos el valor del módulo de la sección plástica o plástico, o sea, ZX. Con ese ZX calculado, nosotros entramos a la tabla y buscamos uno que sea próximo al calculado. Entonces, cuando usted elija ese ZX de la tabla, que siempre tiene que ser mayor que el calculado para que me cumpla. Entonces, con ese ZX de la tabla, usted define o ya elige el perfil que vamos a utilizar. O sea, el perfil que vamos a utilizar en la viga. Después que usted elija ese perfil, en función del ZX, revisamos estos parámetros. Mire, la flecha, esa es la flecha permisible, o sea, revisamos la deflexión de la viga. La flecha permisible es igual a la longitud de la viga entre 360. Eso lo establece el código. Ahora, en este caso, solamente calculamos la deflexión para carga viva de servicio. Solo carga viva de servicio. Entonces, los parámetros de compacidad, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, lambda y lambda P. Si lambda me da menor o igual que lambda P, que es el lambda permisivo, lo que decía anteriormente, la viga se considera compacta. Entonces, para la revisión de compacidad en el patín, primero, nosotros usamos este parámetro. Mire, ese es el parámetro nuestro, lambda. Ese lambda, ese valor, aparece en la tabla que yo le envié de perfiles, donde dice BF entre 2T. ¿Lo ven? Ese BF entre 2T tiene que ser menor o igual que lambda P.
Entonces, ¿cuál es mi lambda P? Lambda P lo que significa el lambda permisible, que lo establece el código también. Esto en el patín y es igual a 65 entre la raíz de FY. Déjenme revisar algo, creo que aquí, déjenme ver si le puse raíz. Así, miren. 65 entre raíz de FY. FY a la 1/2, eso es raíz. ¿Estamos claros? Entonces, el lambda, en este caso, dice aquí revisión de compacidad en el patín. Entonces, el lambda es igual a BF entre 2TF. Les decía que ese valor ustedes lo toman de la tabla. Cuando eligen el perfil ya en función de su ZX calculado, entonces ustedes comienzan a buscar todos esos parámetros. Y el lambda permisible es igual a 5 entre la raíz de FY. El FY, jóvenes, tengan eso pendiente, se usa en kilolibras. Por ejemplo, si FY es igual a 36.000 libras, ustedes van a decir 65 entre la raíz de 36, o sea, 36.000 entre 1.000. Eso es kilolibra, lo tenemos que utilizar. El prefijo K significa 1.000. ¿Lo ven? Otra revisión que nosotros debemos de hacerle, miren aquí, revisión de la compacidad del alma. En este caso, el lambda es igual a H entre TW. Fíjense, en la tabla que yo le envié de perfiles de la ISC, ese H es igual a D. En la tabla de ustedes no aparece H, sino D. ¿Lo ven? Esa es la altura total del perfil. Desde el patín, desde la parte inferior del patín inferior hasta la parte superior del patín superior. ¿Estamos claros? Eso es D. Que en este caso yo le puse H. ¿Lo ven? H entre TW. Y ese TW es el espesor del patín. Déjenme aclarar eso por ahora, que eso lo veremos con la tabla. Déjenme coger el anotador aquí, el lapicito, miren. Eso se ve lleno todo. Eso es recto también, igual arriba. Eso es recto. Recto. ¿No ven? Entonces, miren, jóvenes, para que sepan de lo que estamos hablando, cuando hablamos de BF. BF es la anchura del patín. ¿Lo ven? Eso es BF. Eso ustedes lo verán con la tabla y cuando se haga el primer ejercicio. Y SH es la altura, mire que le decía, de la parte superior del patín superior a la parte inferior del patín inferior. Eso es lo que estoy llamando H, pero en su libro, eso es su tabla, la que le envié, aparece como D. Ese aquí, el espesor del patín, eso es TF, que así lo tenemos por ahí, TF. ¿Lo ven? TF. Y aquí el espesor del alma, que es la parte vertical, aparece eso como TW. O W. ¿Lo ven? Están definidos esos parámetros ya. Ya saben de lo que cuando digo aquí, BF entre 2TF, ya saben de lo que estamos hablando. Mire aquí, eso es BF. Espesor o ancho, mejor dicho, puse mi ancho del patín, y TF, espesor del patín. ¿Lo ven? Y continuamos aquí. Entonces, miren, en la revisión de la compacidad del alma dice que el lambda es igual a H entre TW, o sea, D entre TW, que también está en la tabla. Y el permisible es igual a 640 entre raíz de FY. Si lambda me da menor que la raíz de 640 que me da menor que 640 entre la raíz de FY, FY expresado en kilolibras siempre para esta revisión de compacidad. Si me da menor, entonces nosotros decimos que la viga es compacta. Luego seguimos aquí y decimos revisión de la compacidad acortante. Voy a borrar aquí y para poder subir un poquito. Entonces, ya me está diciendo que me quedan 10 minutos. Pasa rápido aquí el tiempo. Ya van dos tandas de 45 minutos o de 50. Entonces, miren aquí, jóvenes. Miren. Revisión de la compacidad por cortante. Ya vimos en el alma. Para por cortante, H entre TW. Aquí dice H entre TW porque el cortante está relacionado directamente con el alma. El área que aporta el patín no se considera para fines de cortante, es el área del alma.
de esa parte vertical, pero desde arriba hasta abajo. O sea, medido desde la parte superior del patín hasta la parte inferior. O sea, el D que le indiqué ahí arriba, multiplicado por el TW, esa es el área del alma. Entonces, por eso es que aquí aparece el cortante relacionado con H entre TW, o sea, con D entre TW. Entonces, aquí tenemos dos parámetros para comparar. El permitido D entre TW tiene que ser menor o igual que 418 entre la raíz de FY. ¿Ven? Debe de cumplir con todo parámetro. Otra posibilidad, mejor dicho, otro parámetro, H entre TW tiene que ser menor o igual que 260. Si me cumple con todos esos parámetros, está bien. Si no cumple con uno, entonces es incorrecto. Entonces, fíjense, jóvenes, esa deflexión que ustedes ven aquí, nosotros la calculamos, y ya ustedes lo deben de saber porque dieron resistencia 1, resistencia 2. La debemos de calcular nosotros con los mismos conceptos que se vio en la resistencia de materiales, aplicando el método que ustedes quieran. Pero si es una viga simplemente apoyada, bueno, pues ustedes saben que eso es 5 entre 384 por W, digo 5 entre 384 por EI, y luego multiplicado, o lo digo de esta manera, 5 por L a la cuarta entre 384 entre EI. E es el módulo de elasticidad del acero, que eso es constante, siempre. Eso no cambia. Todos los aceros tienen el mismo módulo de elasticidad. Eso es 29 por 10 a la 6 libras/pulgada. ¿Lo ven? Y la inercia, bueno, va a depender de la sección que estemos utilizando. Entonces, seguimos aquí. Me excusan. Miren aquí, jóvenes. La longitud no arriostrada o no soportada LB, te hago la aclaración con relación a esta partecita, LB, dice aquí que tiene que ser menor que la longitud permisible LP. Entonces, el código establece que LP es igual a 300 por RY entre la raíz de FY. Siempre FY expresado en kilolibra/pulgada cuadrada, como dice ahí, ¿lo ven? Entonces, fíjense, la longitud no arriostrada, LB, tiene que ser menor que LP para nosotros poder decir que el momento nominal es igual al momento plástico. Todos esos parámetros de compacidad y de longitud arriostrada tienen que cumplirse. Entonces, el momento plástico, si se cumple con todo lo anterior, es igual a ZX por FY. ¿Ven? Entonces, MU, que es el momento último al que está sometida la sección, o sea, ese es el momento que ustedes calculan cuando hacen su análisis estructural, pero con la carga ya amplificada. Entonces, ese momento último tiene que ser igual a phi por mn, donde phi es igual a 0.90. Eso es el diseño de flexión. Y aquí decimos que el momento último es igual a phi por ZX por FY. Y de esta ecuación nosotros despejamos el valor de ZX. Con este valor de ZX, nosotros entramos a la tabla y se elige un perfil con un ZX, o sea, lo más próximo a calculado, pero siempre de la tabla que sea un poco mayor, por lo menos un 10%, para que siempre me cumpla. ¿Estamos claros? Yo no puedo poner un ZX en la tabla de tal manera que el ZX requerido sea mayor, o sea, el ZX calculado con MU. Entonces, de esa expresión que tenemos aquí arriba, nosotros despejamos a ZX. Con ese ZX, nosotros entramos a la tabla, con ese que tenemos aquí. Eso lo veremos ya. Entonces, miren aquí, revisión a cortante. Entonces, el cortante último, VU, es igual a phi por VN. ¿Lo ven? Y ese phi para cortante es igual a 0.90. También consideramos aquí en estructura metálica un phi, o sea, un coeficiente de reducción de capacidad de carga igual a 0.90. O sea, igual que usamos para flexión. Ahora, ¿qué ocurre? Que el cortante, nosotros primero lo multiplicamos por 0.60. Mire, el cortante nominal es igual a 0.60 por FY, por el área del alma. Mírenlo aquí, por el área del alma. ¿Lo ven? Ya hablamos quién es el área del alma. Si tenemos la viga, déjenme dibujar otra vez.
Ya ustedes saben, Hugo. Se le formó un pandeo ahí, que no, eso es recto todo, por si acaso, por la incomodidad de dibujar eso con el mouse. Entonces, miren, el valor de D, que ya ustedes lo ven ahí, lo vieron para el área del alma, eso es D, y eso es TW, que ya ustedes lo saben. TW, ¿lo ven? Entonces, el área del alma es igual a D por TW. Mírenlo aquí. Área del alma, D por TW por punto 60 por FY. Ese es el cortante nominal. Y el cortante último es igual al cortante nominal por punto 90. Si el cortante al que está sometido a su viga le da inferior a eso, bueno, pues se concluye que la viga es adecuada cortante. Es suficiente. ¿Estamos claros? Entonces, ya tenemos los parámetros para diseñar una viga sometida a cortante y a flexión y también para revisar la deflexión. Entonces, fíjense, con relación a este parámetro de la longitud permisible, eso quiere decir muchas veces nosotros diseñamos una viga, vamos a suponer que esto es una viga. Esa viga, si es de acero en una elevación, siempre uno representa la viga en función de su eje, de la misma forma que lo hacíamos con el concreto. Ahí le estoy dibujando aquí, mirando eso longitudinalmente. Eso es el patín que ustedes están viendo ahí superior y ahora estoy dibujando el inferior. Eso, ¿lo ven? Eso es algo así, parecido a eso que está aquí abajo. Mire, es incómodo porque eso es pequeño, dibujarlo así. Esa viga, esa sección es, imagínense que usted la está viendo, eso, transversal. Está quedando incómodo aquí por lo que le he dicho. ¿Lo ven? Eso es mirando esa viga hacia allá. Eso ustedes lo saben que se ve esa sección. ¿Lo ven? Imagínense esa sección que usted la está mirando también hacia allá. Se ve eso aquí ustedes tienen ahí, se ve eso y se ve el alma. Eso es el alma. Ese es el patín superior, ese de aquí arriba. Ese es el patín inferior, ese de aquí abajo. ¿Lo ven? Entonces, eso es una viga W. A esa viga le vamos a llamar así. Así le llama el ISC. No viga T, sino eso es un perfil W. Entonces, le decía, jóvenes, miren, muchas veces uno coloca la viga de esta manera. Hay vigas principales y vigas secundarias. Las vigas secundarias son las que se apoyan sobre otra viga. Vamos a suponer que esto que estoy dibujando aquí, eso es vigas principales. Entonces aquí yo vengo con esa, no se dibujan así la viga, con línea continua, porque ya saben que eso es con línea de puntos. Pero por comodidad y con este problema, estas son vigas secundarias. Esas vigas secundarias muchas veces se apoyan así. ¿Lo ven? Entonces aquí viene la losa de concreto. Eso es en algunos casos, no siempre. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que esa losa de concreto no está riostrando esa viga a esa viga principal. ¿Lo ven? Porque está colocada arriba y ella soporta entonces esa longitud entre esa viga secundaria, luego entre esa y esa, no puede ser mayor que esa longitud permitida. Esto es lo que se está llamando, esa separación, lo que se llama LB, longitud no soportada, o sea, la longitud libre entre una viga y otra tiene que ser menor que ese valor, menor o igual. ¿Estamos claros? Nunca podremos colocar una viga secundaria que estén separadas a una distancia mayor que ese valor de LP. ¿Quién es RY? Es el radio mínimo.
¿Cuál fue la parte que yo... Déjame revisar. Profesor, cuando usted termine de esto, usted no lo podría enviar por el chat, por favor, que no está en la No, plataforma. en la plataforma es mejor, ¿oyeron? Todo eso estará disponible en la plataforma. Creo que lo primero que le hablé está en la plataforma, ¿oyeron? Y si no está, bueno, pues se lo dejo otra vez. Pero veo que está entrando muy poca gente de 21, solamente de 21. Solamente hay 8 hasta ahora. 7, mejor dicho, porque 8 aquí me estoy incluyendo yo. A ver, somos 8 participantes. Bueno, vamos aquí con la briga, seguimos. Hay unos, maestro, hay unos estudiantes que tienen clase a las 2 allá. Ajá. Sí. Tienen costo y presupuesto y están allá. Y ellos me dijeron que es grave la Bueno, clase. ustedes de todos modos le dicen y le explican que entre a la plataforma, oyeron, que eso está Sí, detallado ahí. sí, ellos saben. Sí, entonces miren, esta viga decidí ponerla así, estamos claros, jóvenes, pero nadie le va a dar esa viga con una carga aquí tan sencilla, o no sencilla, sino no le va, nadie, un arquitecto no le va a decir, o un cliente, mira, diseñame esa viga, esa es la carga y de 6.10. El arquitecto le da una planta arquitectónica o una planta adicional, él dice, mira, eso va a ser un almacén ligero, aquí voy a almacenar tal y tal cosa, una tiendecita de esto, o le dice, es un edificio residencial, o eso será un hospital, lo que sea, y en función de eso ustedes ya saben cómo determinan lo que es la carga viva, que viene en función del uso de la edificación. Y la carga muerta, ustedes tienen que hacer un análisis de carga muerta en función del peso propio de losa. Si es un entrepiso, bueno, tiene peso propio de losa, tiene piso más mortero, tiene pañete, estamos claros. Si hay pandereta o muro divisorio, ese es el único propósito de dividir, que no forman parte estructural, entonces, bueno, pues eso se considera también. Si no hay esos muros, bueno, pues solamente considera lo que tenga, peso propio de pañete y peso de piso más mortero y el peso propio de losa. Y eso le da la carga muerta. Y la carga viva está normalizada en el R0, en el R01. Entonces, miren aquí, jóvenes. Aquí dice una viga simplemente apoyada con una longitud de 6.10 metros debe soportar una carga muerta de 1.42, de 1.49 toneladas metro y una carga viva de 2.24 toneladas metro. FY igual a 36.000 libras pulgada cuadrada. ¿No ven? Y le pongo que la flecha permisible aquí es igual a L entre 360. Lo primero que hago es factorizar mi carga para fines de diseño, acortante y aflexión. Para revisar la deflexión de la viga lo hago con la carga viva de servicio. ¿Lo ven? Después que yo tengo esto, o para llegar aquí, es simplemente aplicar esos conceptos que le estaba hablando ahorita de la carga tributaria, cómo se le transmiten a la losa. ¿Estamos claros? Entonces, la viga está soportando, mire que aquí hay una carga muerta de 1.49 toneladas metro. Eso se determinó. Y una carga viva de 2.24 toneladas metro. Esa es la carga tributaria que le transmitían o que le transmitió una losa o las losas a la viga, a esa viga que le está sirviendo de soporte. Esas son la carga tributaria. Que no le puse una losa
y llegué, bueno, a esta conclusión seguido y le di la carga aquí ya calculada. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Calculo mi momento último, como eso es una viga con una carga uniformemente distribuida, ¿lo ven? Una viga con una carga uniformemente distribuida. El momento es igual a W por L cuadrado sobre 8, es una viga simplemente apoyada o estáticamente determinada, mejor dicho. Y ese momento me da ese valor, ya con la carga mayorizada, miren. Ese momento me da porque la carga, la longitud está en metros y la carga en tonelada metro. Y eso me está dando un momento de 24.99 toneladas metro. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Porque me conviene seguir trabajando en pulgadas, porque todas las características de esta viga o en la tabla están en pulgadas. Entonces, yo convierto eso a libra pulgada. ¿Cómo se convierte? Bueno, a esta altura ustedes saben eso. Vamos a considerar, ustedes saben que un kilogramo, una tonelada tiene 1000 kilogramos. Ustedes están claros con eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, un kilogramo tiene 2.20 libras. Eso quiere decir que si una tonelada tiene 1000 kilogramos y un kilogramo es igual a 2.20 libras, entonces una tonelada es igual a 2200 libras. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Usted dice, bueno, una tonelada tiene 2200 libras y una pulgada y un metro tiene 39.37 libras. Digo, 39.37 pulgadas. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Yo digo, bueno, como una tonelada tiene 2200 libras, multiplico por 2200, porque estamos sustituyendo para cada parámetro por su igual, convirtiendo de tonelada a metro a libra pulgada. Entonces yo digo aquí, una 24.99 toneladas, pero esa tonelada la quiero expresar en pulgadas, en libras. Entonces multiplico aquí por 2200. Pero un metro tiene, lo quiero expresar ese metro en pulgadas. Y ya sabemos que un metro tiene 39.37 pulgadas. Entonces digo 24.99 por 2200 libras por 39.37 pulgadas. Y eso le da ese valor. ¿Lo ven? Entonces, ya nosotros sabemos de la clase de la parte de arriba que ZX es igual, mírenlo aquí, al momento último entre phi por FY. Fíjense lo sencillo que es eso. Entre phi por FY, escúchame. ZX es igual a MU entre phi por FY. Y me está dando un perfil de 66.81 pulgadas, 81 pulgadas cúbicas. Con este valor, nosotros entramos a la tabla de perfiles y buscamos las características del perfil. Aunque yo no lo tengo abierto aquí en la computadora, ustedes tienen acceso, pueden entrar a su celular. Ahora, jóvenes. Jóvenes. Sí. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí. Ustedes pueden entrar a su celular y revisar el perfil de la tabla que le envié de la ISC. Déjenme entrar. Déjame ver. Y no sé, pero que no se me salgan de la plata de la reunión, ¿oyeron? No, está bien, estamos. Pero de todos modos, déjenme intentar algo. Vamos a seguir aquí para que no, para El después yo le presento. del manual, no, es verdad, ese. Sí, pero vamos a seguir aquí. Yo le voy a presentar el manual ahorita. Estamos claros, porque así lo ven mejor. Miren aquí. Vamos a suponer, ese es el perfil que me está dando, el perfil calculado o el requerido por momento. ¿Lo ven? Mírenlo aquí, 66.81. Entonces yo entré a la tabla y busqué un perfil que tiene un ZX de 72.9, que es el que más se aproxima. Por encima de este, estamos claros, porque no puede ser por debajo. Para fines de la viga, y en función de la carga a la que está sometida, requiere un perfil así calculado. Y este yo lo calculé en función de la característica del acero y me dice que mínimo requiere un perfil de C con un ZX de 66.81 pulgadas cúbicas. Entonces le dije que con este valor entramos a la tabla y determinamos que es ese perfil. Ahora no es que yo no es que busque el perfil primero. Yo entro a mi tabla y busco un ZX. ¿Cuál ZX encontré que se me aproxima a ese y está por encima? Ese de 72.9. Entonces cuando yo giro hacia la izquierda, ahí determino que el perfil necesario que yo tengo en la tabla, el que requiere ese cálculo es de 72.9.
Cuando tengo ya ese perfil definido, 16 por 40, ya tengo mi ZX, mire, tengo mi valor de D, tengo mi TW, que eso está en la tabla, tengo mi momento de inercia con relación al eje X, tengo el radio de giro con relación al eje X, y tengo RY con relación al eje X. Tengo esos parámetros. En este caso me parece que estamos suponiendo que la viga tiene un arriotramiento continuo. Si yo tengo una losa que está vaciada directamente sobre la viga, eso le suministra un arriotramiento continuo. ¿Estamos claros? Entonces no hay necesidad de calcular el valor de LP, porque la viga está arriostrada en toda su longitud. Vamos a suponer que este es el caso. Entonces, fíjense, ya yo determiné mi perfil, busqué la característica y comienzo con la revisión que vimos. Revisión de la compacidad en el patín. BF entre 2TF igual a 6.9. Me está diciendo que eso es menor que 65 entre raíz de FY, es permisible. 10.83. Eso está bien. Digo, revisión de la compacidad en el del alma. H entre TW, 46.5. Menor que 640 entre la raíz de FY, 106.7. Digo que está bien. Revisión acortante. H entre TW, 46.5, que ya lo tenemos ahí buscado, menor que 418 entre la raíz de FY, eso está bien. H entre TW, menor que 260, ¿lo ven? Decimos que eso está bien. Ahora, fíjense, jóvenes, yo no conozco el peso propio de la viga hasta que no tengo ese perfil. Cuando yo tengo ese perfil, es que ya yo tengo mi peso propio. Mírenlo aquí. Esos dos números, que esa es la designación del perfil, W, 16 por 40. El primer número, ese, me da aproximadamente la altura del perfil. Y este número me está dando el peso en libra por pie. Esa es la designación, altura en pulgada y libra por pie. Mire que me está dando 16 pulgadas, pero es posible que aparezca 16.01, porque van variando, la misma designación en función del peso va variando, y en función del peso también, mientras más pesada es, mayor valor de Z tiene. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando se diseña, tiene que ser un diseño óptimo, económico y funcional. Porque mientras más pesado es el elemento, también es más costoso. Es decir, que usted no puede poner un peso exagerado, ya diseñé mi viga, no. Siempre esa relación demanda-capacidad debe de quedar entre 1, dice la norma, pero lo correcto es que quede entre 0.95 como parámetro mayor y 0.85, porque eso le da garantía de que usted no tendrá una viga sobrediseñada, al menos que no sea necesario utilizar la menos más grande, de tal manera que ese parámetro sea muy pequeño. Mientras más pequeña es la relación demanda-capacidad, eso quiere decir que la viga está más sobrediseñada. Entonces ya revisamos esos parámetros, jóvenes, mírenlo aquí. Estábamos en el peso propio. Ese es el peso propio de la viga, en libra por pie. Entonces miren qué hacemos aquí, jóvenes. Eso es 40 libras por pie. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo? Calculando el momento que generan esas 40 libras. Como es una carga uniformemente distribuida en una viga simplemente apoyada, estáticamente determinada, y simplemente apoyada, claro, en un solo tramo, con apoyo simple. Entonces ya ustedes saben que eso es igual a W por L cuadrado sobre 8. Ese es el momento que genera el peso propio. Como eso es una carga muerta, pues yo seguido digo 1.2 por ese momento que genera el peso propio. Y eso me queda entonces en libra pie. Entonces lo convierto seguido a libra pulgada, y ese es el momento que me genera el peso propio. ¿Qué hago ahora? Ese momento de peso propio se lo sumo al momento último que teníamos anteriormente, primero calculado, y eso me da el momento total. Miren, los 2.164.483.86 más el momento generado por el peso propio. Miren aquí, jóvenes, lo multipliqué por 1.20 para obtener el momento generado por el peso propio. La suma de los dos me da el momento último total. Entonces, ¿qué hago? Con ese momento último total, yo reviso mi ZX. El ZX ya he elegido en la tabla. ¿Cómo lo reviso? Bueno, dividiendo el momento total
entre phi por FY, lo que se hizo al principio, pero ahora con el momento total, y me está diciendo que incluyendo el peso propio, el Z requerido es de 67.69. Aquí le puse que está bien, porque me está dando menor que el ZX que nosotros estamos usando ya. ¿Lo ven? Por eso decimos que está bien. Entonces ahí se concluye en función de la geometría. Ahora, ¿qué otro parámetro debemos de revisar? El cortante de la viga, ese otro, el segundo. Entonces aquí consideramos ya la reacción que genera la carga aplicada más la reacción que genera el peso propio. Aquí le pongo, mire, 40 libras a pie, lo llevo eso a la longitud de la viga. Como tengo 40 libras a pie, la longitud de la viga también la expreso en pie. Y la reacción a que es igual sea una carga uniformemente distribuida. Si es uniformemente distribuida, o si ustedes quieren, apliquen las ecuaciones de la estática, como lo hacían anteriormente. Pero si ustedes están claros que es una carga uniformemente distribuida, ustedes solamente tienen que decir la magnitud de la carga distribuida por la longitud de la viga dividida entre 2. ¿Lo ven? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y esa reacción me está dando 480,19 libras. El anterior me estaba dando, por el momento generado por la carga aplicada, la carga última, la reacción aquí que es igual a 5.372 por 6.10. Esa es la carga concentrada. Como es la carga concentrada, o me queda en el centro, la mitad pasa para ese apoyo y la mitad para acá. Cuando usted multiplique eso, le dice que le está dando una reacción. Sigo aquí. Mire, la reacción aquí generada por la carga, ya la vimos, por el peso propio, y la reacción generada por la carga total, la reacción generada por la carga primero, 36.046.12, multipliquen esa carga que tenemos allá, W por L sobre 2, esa es la carga concentrada, y digo, W por L es la carga concentrada, dividido entre 2, me da la reacción en cada extremo, que eso es 36.046.12 libras, más 480.19, ¿lo ven? Y eso me da 36.526.31 libras. Entonces, el AW, el área del alma, ustedes ven que el alma tiene una altura de igual a 16 pulgadas y un espesor de 0.305. Esa área me da 400.88. El cortante último es igual a 0.90. Esa es la capacidad. 0.90 por 0.60 por 36.000 por 400 por 4.88. El área del alma es a 4.88, ¿lo ven? Y eso me da 94.867.20 libras. Eso es lo que resiste. Esas 94.867.20 libras, eso es mucho mayor que la reacción a la que está sometida esa viga, o al cortante, o sea, 36.526.31. Ahí se concluye que eso está bien. Entonces, la flecha actuante, lo que le decía anteriormente, es igual a 5 por W por L a la cuarta, entre 384 por I sub X por E. Y hago las sustituciones correspondientes. Digo 5 por 125.17. Entonces, miren aquí, jóvenes. Si ustedes suben aquí arriba, dice 125.17 el W. La carga viva dice que es igual a 2.24 toneladas. Eso es carga viva de servicio, ¿lo ven? Carga viva de servicio, ese es mi W. Lo sustituyo aquí para calcular la flecha. Ahora, ¿qué ocurre? Que eso es 5 por W por L a la cuarta por 300, entre 380 por I, E. Míralo aquí. Estamos claros ahí. Por 240 por punto 15. Eso es W 5 por W. Bueno, estamos convirtiendo esto a pulgada aquí. 5 por W por L a la cuarta entre 384 y X. ¿Está bien? Entonces, decimos 5 por 125.17 por 240.57 a la cuarta
600.25.17, eso es la carga. Estamos claros, uniformemente distribuida que ustedes vieron. Entonces, multiplicamos eso por L, 6.10 expresado en pulgadas, me da 240.15 elevado a la cuarta, entre 384, 518 por 29 millones. Eso me da 0.36 pulgadas. La permisible dice que es igual a 240.15 entre 360. O sea, la longitud de la viga en pulgadas lo tengo expresado entre 360. Eso me está dando 0.80. ¿Y cuánto me está dando la viga permisible, la flecha actuante? 0.361. Eso quiere decir que también está bien para fines de deflexión. ¿Lo ven? Para fines de deflexión eso está bien, porque me está dando menor que la permitida, que es L entre 360. La permitida, entonces, y es permisible, por si acaso, L entre 300. Eso me da 0.80. Bueno, eso me está diciendo que es mayor que la flecha a la que está sometida, mire. Me está diciendo con esa formulita que la flecha que está actuando sobre esa estructura es esa. De 0.36, puse que moví algo ahí. De 0.3661 pulgadas. Pero la flecha permisible me está diciendo que es de 0.80. Si la permisible es mayor que la que la actuante, se concluye que la viga está bien. Ya revisamos, ese es un diseño completo de la viga. ¿Qué es lo único que me está faltando aquí? Es presentar la plantita ahí y hacerlo pero ya ustedes ven la forma en que eso se calcula. Yo le voy a dejar, jóvenes, miren, continuamos en la próxima, le voy a dejar ese contenido y son las 5:59. Vamos a hacer otro ejercicio ya de viga en la próxima clase, ¿oyeron? De viga estáticamente determinada, pero seguido, inmediatamente le explique ese otro ejercicio. Pasamos seguido a viga continua, ¿oyeron? Entonces, una aclaración, jóvenes, antes de que se vayan. Vamos a seguir un par de minutos más. Miren aquí. Pero miren, yo le indiqué viga secundaria ya. Déjenme subir un poquito más. Déjenme ver si subo un poquito más aquí, si tengo hoja libre disponible. Ok, miren. Cuando nosotros tenemos una plantilla, yo creo que yo tengo algo dibujado por ahí que se lo voy a indicar más adelante. Esta es la viga principal. No voy a dibujar columnas, sino la viga solamente, a ver si... Miren, la viga secundaria, la voy a dibujar corrida. Se me está quedando torcido esto. ¿Lo ven? Entonces, miren qué ocurre, jóvenes. Esa viga secundaria, ustedes vieron que yo se la presenté, que estaban apoyadas de esta forma, así, sobre la viga principal. La presenté así. ¿Lo ven? Le decía que no había... La voy a poner así, solamente voy a dibujar el eje. Algo así. ¿Qué ocurre? Que esa viga casi siempre están de esta forma. Esta es la viga principal. Entonces, esa viga se ven así. Esa, por ejemplo, esa. Cuando usted la ve así, que ve esto longitudinal, imagínense que yo corto ahí. ¿Lo ven? Esto es lo que se ve. Entonces, ustedes ven esa viga secundaria de esta manera. Un poquito por debajo del patín. Se ven así, ¿no? No se ven tan así. Bueno, la pongo así, después yo le explico eso. Eso se ve así. Eso se ve así. ¿Lo ven? Y eso se une aquí con un angular atornillada. Esas son vigas secundarias. Yo no puedo poner esa viga por soldadura en toda el alma de la viga principal
y el arma de la viga secundaria y patín, porque se convierte eso hasta cierto punto en un empotramiento. Entonces, me le va a generar torsión a la viga principal. Entonces, ¿qué es lo que se hace con eso? Que se coloca con un angular, así, eso es un angular que vimos, mire. Esta es la otra parte, el otro lado del angular, que viene pegado al arma, pero como usted lo está viendo de frente, viene así. ¿Está bien? Eso se pone atornillado. Yo creo que yo voy a ver si le muestro algo así, porque aquí es medio incómodo. Entonces, eso viene atornillado. Esto es una unión solo acortante, solamente le transmite carga vertical a esa viga principal. Entonces, mirándolo de esta forma, si esta es la viga principal ahora, yo tengo ese dibujito en la clase que viene, yo creo, en la otra viga, pero te lo estoy indicando, aclarando ahora. Pero me quedó raro ahí. Bueno, ya ustedes saben, eso es el patín. Entonces, miren qué es lo que le quiero decir. Entonces, esa viga secundaria vienen así. Maestro, escúcheme, ¿puedo decirle algo? Dígame. Mi teléfono se va a apagar, por eso voy a salir de clase yo. No hay problema, pero esa viga viene así, la viga secundaria, longitudinalmente ahora, ¿la ven? Este es el patín de esa viga, que viene así, viene esta viga así hasta donde llegue. Digo, siempre son más pequeñas, de menor altura que la principal, entonces aquí se le hace un despatinado, y esta viga sigue proyectada aquí. Llega hasta aquí, el despatinado se hace en el patín superior, por si acaso, ¿lo ven? Mira, que me quedó feo ahí. Yo lo voy a dibujar como quiera. Entonces, como esto es un angular, la cara se ve ahora así, la otra cara. El angular que me une la viga secundaria con la viga principal. Entonces, la cara que va unida a la viga principal, esto es algo así. Mire. Ese es el angular, mire. ¿Lo ven? Ese es el que estamos mirando de frente. Ahora, ustedes saben que el angular tiene dos caras. Una L, mire, algo así, mire. Eso es lo que le estoy queriendo mostrar. Ahora, ¿qué ocurre? Que si esa parte está de frente a ustedes, imagínense que eso viene así, perpendicular a la pizarra, digo, a la computadora, se ve de esa manera, ¿lo ven? Se ve de esa forma. Eso es lo que yo quiero indicarle aquí. Esta cara aquí, o esa, que es la que viene unida aquí, ¿la ven? Es la que va atornillada. 1 o 2 tornillos, dependiendo de la magnitud de la carga, de la fuerza de las reacciones, que se convierte en fuerza cortante entre viga secundaria y viga principal. Ahora, un tornillo de 3/8 de pulgada necesita muchísima libra. Eso está en el libro que yo le di. De media, depende de la afluencia y del diámetro, pero 2 tornillos de esos de 3/8, eso soporta muchísima carga. Esas son vigas secundarias. Entonces, miren aquí, en este caso, como el patín de la viga secundaria hasta cierto punto me queda al mismo nivel que la viga principal, ¿qué está ocurriendo? Y hasta cierto punto yo estoy arrastrando la viga también en toda su longitud, porque el acero va a ir sobre ella, el concreto va a pasar sobre ella. ¿Lo ven? Eso es lo que le quiero indicar entonces. Ya ustedes saben, jóvenes. Lo dejamos hasta aquí, continuando la próxima, ¿oyeron? Es que yo acababa de llegar de La Vega, digo, de San Francisco. Voy a ver cómo yo trato de salir un poquito más temprano, que ya voy a coordinar con los muchachos, a ver cómo resuelvo. A ver si llego un poquito más temprano y descansar un poquito. Porque ese viaje no es fácil. Entonces, miren, ya ustedes saben, jóvenes, eso que le di hoy, se lo dejo en la plataforma y posiblemente le deje el otro ejercicio para que lo vayan revisando. Y el otro contenido, ¿oyeron? Yo se lo voy a dejar más adelante, me da un chancecito. Yo le aviso cuando esté disponible, ¿oyeron? Entonces, ya ustedes saben, esta parte ya tenemos casi 2 temas aquí. Diseño de viga y diseño de elementos sometidos.